Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es clasificación de la materia. Bueno muchachos, otra forma de clasificar la materia es a través de la sustancia pura y las mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos a los simples o elementos y a los compuestos. En los simples están formados por átomos iguales. Por ejemplo, el grafito, el ozono o cualquier átomo, ¿no? En los compuestos está formado por átomos diferentes. Ejemplo está el dióxido de carbono, el agua, el nitrato de oxígeno, en fin. Ahora las mezclas. En las mezclas tenemos a las mezclas homogéneas que se dan en una solución y a las mezclas heterogéneas. Las homogéneas se caracterizan por tener una sola fase y las heterogéneas dos o más fases. Veamos con más detenimiento. En la sustancia pura se clasifican en simple o elemento y en compuesto. Veamos el simple. El simple está constituido por una sola clase de átomos. Puede ser los metales, en no metales, puede ser el cobre, el oro, el oxígeno, el nitrógeno, yodo, en fin. Dentro de estas simples o elementales se encuentran lo que se conoce como las sustancias alotrópicas. ¿Y qué son las sustancias alotrópicas? Son aquellas formadas por un mismo átomo y poseen estructuras químicas diferentes. Aunque solo se den en algunos casos, tenemos al oxígeno, por ejemplo el oxígeno como elemento, al oxígeno gaseoso que vendría a representarse por O2 y al ozono que vendría a representarse por O3. Otro ejemplo tenemos al fósforo rojo, que su símbolo vendría a representarse el P6, y el fósforo blanco, que su símbolo vendría a representarse el P4. Así como las variaciones del azufre, como el azufre rómbico, el azufre monoclínico. Tenemos también los naturales como el carbono, el grafito, el diamante, y los artificiales como los fullerenos, los nanotubos y la nanoespuma. Gráficamente los elementos son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque se encuentran estando solos. La otra clasificación de la sustancia pura son los compuestos, que se encuentran formadas por dos o más elementos diferentes. Un compuesto como el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono, el óxido ferroso, entre otros. Estas se caracterizan por estar unidas a otros elementos o a otros átomos. Por eso es que gráficamente se muestra varios átomos agrupados formando una molécula. En la clasificación de la materia teníamos dos, las sustancias puras y las mezclas. Veamos ahora las mezclas. Tenemos a la mezcla homogénea, la cual se presenta en una sola fase o un solo color, es decir, que no se distingue una molécula de la otra. Ejemplos tenemos el agua de mar, el agua dura, el agua potable, el ácido muriático, entre otros. Por ejemplo, el agua de mar, que es la combinación de agua y sal, que al mezclarse no se distingue el agua y la sal independientemente de cada una de ellas. El agua potable, el agua y el cloro. Cuando nosotros abrimos el grifo de nuestras casas, no distinguimos al agua y del cloro. ¿Por qué? Porque estas dos están juntas. Igual tenemos al vinagre, que es la combinación del agua y el ácido acético. No podemos distinguir cada una de estas. Al no poder distinguir, al tener un solo color y presentarse en una sola fase, se le reconoce como mezcla homogénea. Ahora hablemos de las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se presentan en dos o más fases y estas sí se distinguen. Está por ejemplo la leche pura. ¿Por qué leche pura? Porque cuando nosotros extraemos la leche de la vaca, cuando dejamos reposar un momento, esta se forma una nata, por lo cual evidenciamos que la leche se divide en dos partes, en la nata y en la leche en sí. La agua turbia de igual manera. ¿Por qué agua turbia? Porque siempre encontramos como gajos dentro de esa agua contaminada o sucia, al igual que el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo podemos distinguir varias variedades, quiere decir que hay varias moléculas no se muestran unidas en una sola fase, por lo tanto se puede distinguir cada una de las moléculas que la conforman. Y el ejemplo más básico vendría a ser una ensalada de frutas, ¿no? Un mango, plátano, papaya. Puedo yo distinguir, a pesar de que es una ensalada de fruta, una mezcla de frutas, yo puedo distinguir cada fruta que contiene esta ensalada, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Bueno muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: ¿por qué el cloruro de sodio es una sustancia compuesta o compuesto químico? Bueno muchachos, para ello recordar que un compuesto químico viene a ser la combinación de dos o más elementos. Esta combinación de dos o más elementos va a generarse por una fórmula química, y en este caso el cloruro de sodio viene a tener una fórmula química, el cual está representado por el Na y el Cl, donde el Na viene a ser el sodio y el Cl viene a ser el cloro.
por lo cual al tener una fórmula y al ser la unión de dos elementos, en este caso viene a ser un compuesto químico. Pregunta número 2 nos dicen: toda materia puede presentarse como un espacio o otro espacio, muchachos. Evidentemente la materia se puede representar de dos formas, ya sea en una sustancia química o en una mezcla. De esas dos formas se presenta en la naturaleza. Por lo tanto, muchachos, en el primer espacio en blanco nos dice: toda la materia puede presentarse como, hay una S que indica la inicial del nombre, el cual viene a ser sustancia, o una M que dice ahí que viene a ser la inicial del nombre de mezclas, ya sea, muchachos, que esta mezcla sea heterogénea o homogénea, y en el caso de sustancia ya sea un elemento o un compuesto. Pregunta número 3 nos dice: el magnesio, el hierro, el bromo son ejemplos de... Bueno, muchachos, hay que recordar que el magnesio, el hierro y el bromo en el ejercicio nos muestran como elementos. ¿Por qué? Porque como elementos, porque así como están se encuentran en la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son átomos, son elementos. Entonces, tanto el magnesio, el hierro y el bromo vienen a ser elementos que vienen a entrar en la categoría de sustancia química elemento. No puede ser un compuesto, ya que no es la unión de dos a más elementos. No es una mezcla, ya que no estamos combinando nada. Y tampoco es fuerza, porque no viene a ser una propiedad de la materia. Entonces, el magnesio, el hierro y el bromo son ejemplos de elementos. Pregunta número 4 nos dice: clase de sustancia que se representa mediante fórmulas químicas. Muchachos, evidentemente viene a ser la sustancia química compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque la compuesta nos dice que viene a ser la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. En este caso, esta unión de dos o más elementos se va a dar a través de fórmulas químicas, las cuales van a representar esta sustancia química compuesta. Por lo cual, muchachos, la clase de sustancia que se representa mediante fórmulas químicas viene a ser la sustancia química compuesta. Pregunta número 5 nos dicen: no es un compuesto inorgánico, y nos dan al sulfuro de magnesio, a la sal, al azúcar y al agua. Muchachos, antes de responder a esta pregunta hay que distinguir qué es un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Básicamente, muchachos, la diferencia radica en las moléculas de carbono. ¿Qué quiere decir? Que el compuesto orgánico, todos los compuestos orgánicos van a contener el carbono como elemento fundamental dentro de la fórmula química. En cambio, un compuesto inorgánico va a carecer de carbono. Entonces, muchachos, en la pregunta nos dicen identificar cuál no es un compuesto inorgánico, lo cual quiere decir que apenas detectemos un elemento que vaya a tener un carbono, este viene a ser orgánico. Y como nos piden detectar cuál no es un compuesto inorgánico, entonces el orgánico viene a ser la respuesta. Veamos, el sulfuro de magnesio tiene magnesio y el azufre, no tiene carbono, así que sí es un compuesto inorgánico. La sal viene a ser el cloruro de sodio, que viene a tener el sodio y el cloruro, así que tampoco tiene carbono, así que sí es un compuesto inorgánico. El azúcar, muchachos, tenemos al carbono, al hidrógeno y el oxígeno. Ah, profesor, tiene carbono, ¿qué quiere decir? Que es un compuesto orgánico. A ver, veamos el último, el agua, el H2O, viene a tener hidrógeno y oxígeno, no tiene carbono, entonces el único que tiene carbono ahí es el azúcar, que viene a ser el C6H12O6, que viene a ser carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Al tener carbono, este viene a ser un compuesto orgánico, con lo cual no es un compuesto inorgánico. Y la pregunta nos dice cuál de estos no es un compuesto inorgánico. Evidentemente viene a ser el azúcar, ya que este presenta carbono tipo característico de los compuestos orgánicos. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.